horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Romana. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Sestari. En la coordinación técnica, nuestro amigo salsoso Eder Valero. Y al frente de los controles en la cabina aeroradial, el eléctrico Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico la emisora Salsa Caribe 102.3fm@gmail.com y estamos en todas las redes sociales donde nos pueden sintonizar Urbi et Orbi a través de Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, a través de nuestro canal particular para ver los audios y los videos en diferido en Telegram, Enfoque en los Medios Digital, y nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web a través de nuestro canal del mismo nombre en YouTube. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Y bien, amables usuarias y usuarios, como siempre, bienvenidos a esta plataforma de análisis de conflicto de sexta generación, Enfoque en los Medios. Hoy, pues tenemos una cobertura muy importante sobre la visita de nuestro ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a nuestra hermana nación de la Federación Rusa. Y para tocar ese tema y hacer los comentarios correspondientes, tenemos una invitada muy especial que de hace mucho tiempo quería tenerla en el programa, pero bueno, se dio la buena nueva de que para hoy la tenemos en nuestros estudios. Se trata de la doctora Mariani Rosado Prieto, en que luego vamos a leer su muy amplio currículum sobre sus actividades y la calificación que tiene para tratar estos temas. Y le cedo los micrófonos, Mariani, para que salude a nuestra audiencia. Hola, gracias por esta invitación, Pedro. Para mí es un gran placer. Esta es una radio para mí muy querida. La señal de 102.3 es muy nítida, preciosa y tiene un contenido de salsa de culto que a nosotros nos enamora profundamente. Siempre lo he dicho y lo sostengo en el tiempo. Para mí de verdad un placer estar acá, especialmente en estas etapas en las que estamos divulgando las herramientas de análisis internacional que todos necesitamos para comprender lo que nos pasa en este mundo cada vez más pequeñito, cada vez más interrelacionado, cada vez más complejo y conflictivo también. Claro, así es. Siempre digo que este es un enrevesado ajedrez geopolítico multidimensional que hay que saberlo jugar, porque la jugada en un tablero afecta a la jugada en todos los otros tableros. Entonces es bastante compleja la situación. Bueno, vamos a empezar a leer, como siempre, las informaciones del día, y tenemos la de nuestro presidente Nicolás Maduro. Reitero la profunda y especial admiración del pueblo de Venezuela en el marco del 80º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Es verdaderamente impresionante la hidalguía del pueblo ruso y del pueblo soviético que acabó con la maquinaria de guerra criminal e infernal articulada por el nazifascismo. Al llegar al Kremlin, recordé los momentos en que acompañé al comandante Hugo Chávez. Él fue quien comenzó esta sólida y comprobada amistad que hoy ha alcanzado una etapa de alto desarrollo. Los tratados firmados dan un importante reimpulso, marcando un salto de nuestra relación de cooperación integral. Esto se traduce en la ratificación de la alianza en todas las materias para los próximos años. Así que estamos muy felices de compartir esta fecha y conmemorar la victoria en la Gran Guerra Patria, un triunfo que sentimos como propio también. Vamos a leer ahora, Mariani, nuestras modestas líneas estratégicas que siempre leemos, las líneas editoriales,
que preparamos siempre en la noche para orientar a nuestra distinguida audiencia Urbi et Orbi. Recuerde que salimos de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de la patria grande. Y nuestras líneas editoriales dicen así: objetivo estratégico, preservar la memoria histórica. Estamos en la semana conmemorativa de la victoria de la humanidad frente al monstruo fascista en la llamada Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Y aunque pareciera un hecho histórico lejano, los recientes acontecimientos en Europa e incluso en nuestro continente, con el surgimiento de manifestaciones neofascistas, pone de manifiesto la necesidad de preservar la memoria histórica que en la guerra de sexta generación, guerra multiforme o difusa, como algunos nos gusta llamarla, se convierte en un objetivo estratégico de defensa propia. Habías mencionado que también es un objetivo de defensa estratégica del país. Sí, una capacidad defensiva vital que hay que desarrollar.
temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Quiero transmitirle los sentimientos especiales de admiración del pueblo de Venezuela a 80 años de la victoria de la Gran Guerra Patria. Es impresionante el esfuerzo del pueblo ruso y del pueblo soviético para acabar la maquinaria de guerra criminal, infernal, que articuló el nazifascismo hace 80 años. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM y a través de todas nuestras redes sociales, y luego, horas después, en nuestro canal en YouTube, Enfoque en los Medios TV Web, podrán ver esta misma entrevista que están escuchando en este momento a través de nuestra emisora Salsa Caribe 102.3 FM. Como señalé inicialmente a la introducción del programa, tenemos una invitada muy especial hoy, una experta en materia internacional, de relaciones internacionales y de convenios internacionales, como es la doctora Mariani Rosado Prieto, internacionalista con 20 años de experiencia en el sector público, especializada en negociaciones internacionales, inversión extranjera, comercio exterior, gestión de políticas públicas, trayectoria comprobada en planificación estratégica, gestión de convenios internacionales y promoción de exportaciones. También tiene experiencia en roles de liderazgo y asesoría de alto nivel en instituciones gubernamentales y empresas estatales. Apasionada por la investigación para la toma de decisiones, me consta que es así, decisiones estratégicas, y la enseñanza de las relaciones internacionales. Es doctora en Seguridad de la Nación en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela del año 2022, Magister Essenciarium en Relaciones Internacionales, Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, también de la Universidad Militar Bolivariana 2014, y licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela en el 2006. Y no sigo leyendo porque se nos va a ir todo el tiempo el programa, leyéndole el currículum a mi querida amiga. Entonces, ya con eso nuestros oyentes se pueden sintonizar en la capacidad de análisis y de interpretación que tiene nuestra invitada de la temática de hoy. Bueno, sin duda que el tema del momento es la visita de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, a nuestra hermana y querida nación de la Federación Rusa, que el próximo viernes, es decir, el día de mañana, para los que nos estén viendo el podcast, sábado, viernes 9 de mayo, se celebra el 80º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, cuando se logró la firma de la rendición de la Wehrmacht y del gobierno nazi en Berlín frente a las autoridades de las potencias aliadas, pero principalmente de la Unión Soviética, de la entonces Unión Soviética, que fue la que ganó la guerra con 26 millones de bajas. Bueno, la primera pregunta trata precisamente sobre este tema, para ubicar a nuestro oyente en ese fenómeno que se está presentando como es la rusofobia, y el tratar de reescribir la historia en los términos favorables a las potencias occidentales, negando la participación de Rusia y de otras naciones que hicieron grandes sacrificios humanos y materiales, pero que ahora Occidente pretende decir que fueron ellos los que ganaron la guerra y no la Federación Rusa. Entonces, como marco introductorio para ubicar a nuestro oyente en la temática del día de hoy, me gustaría que tocáramos primero ese fenómeno de la rusofobia, de reescribir la historia y de falsificar los hechos a favor de los intereses de las potencias occidentales. Mariani. Bueno, gracias. Para empezar, gracias por la invitación. Para mí es todo un placer poder, facilitar algunas herramientas de análisis para entender estas realidades. Mucho de lo que nos pasa y con lo que vemos la realidad es justamente a través del sistema de valores hegemónico. En consecuencia, a muchos nos va a costar, por supuesto, entender la realidad de una manera distinta.
Y nosotros tenemos a un actor que es para Venezuela muy querido desde hace mucho tiempo, que es esta Rusia, que viene a terminar siendo históricamente la legataria de la extinta Unión Soviética, pero que además ha reconocido históricamente el papel de ese pueblo, más allá de gobiernos, sistemas, procesos políticos. Es un pueblo que le ofrendó a la humanidad con su vida, le ofrendó a la humanidad un ejemplo claro de lo que pasa cuando una nación está sometida a perder su identidad, a perder su existencia, a fragmentarse. Correcto. Y a quebrantar su hilo histórico en el tiempo a fuerza de la invasión, la ocupación y la coerción que en ese momento ejerció, pero que no ha dejado, además de ejercer esas fuerzas oscuras de la humanidad que siguen de alguna manera reeditándose a través del tiempo. Una de las cosas que nosotros tenemos que evitar es ver la historia como estancos. Correcto. La historia no son estancos, no son episodios que ocurrieron. A través del tiempo vamos a ver que hay una construcción de sentido. Entonces, cuando hablamos hoy de globalización es hoy un sinónimo de capitalismo en esta era. Correcto. Pasamos por otras etapas, pasamos por el neoliberalismo, pasamos por otros momentos de esa misma historia, pero es la historia, protagonizamos todavía la historia de la hegemonía, esa hegemonía que Rusia combatió con su vida en un momento en el que se discutía fervientemente qué iba a pasar con este planeta, qué pasaba si se construía la revolución en todo el planeta, que era la corriente trotskista, correcto, o se construía la revolución solamente en la Unión Soviética, que era la corriente stalinista. Finalmente la corriente stalinista se impone, muy a despecho de quienes vemos los movimientos de liberación en el resto del mundo un poco desprovistos de ese apoyo, de esa potencia que en su momento fue la Unión Soviética, que había tenido un proceso evolutivo muy interesante, sí, porque tuvo que cuestionar un orden zarista para hacer una revolución, y eso implicó una evolución en el derecho, en la economía, una transformación social completa, que es un gran ejemplo para estudiarlo desde muchas perspectivas. Entonces, en este momento, rescatar esa identidad, reconocernos mutuamente eso, y además hacerlo para contrarrestar o contrapesar la hegemonía estadounidense es sumamente importante, claro, porque las hegemonías no solamente ejercen la coerción, sino que imponen la injusticia como la condición espiritual de tolerancia de los pueblos. Y nosotros eso es algo que tenemos que combatir profundamente, porque la injusticia no entendida como una categoría de las relaciones internacionales, sino la injusticia entendida como el trato que nos damos mutuamente, claro, como lo que permitimos que ocurra entre nosotros, digamos como acto distintivo, civilizatorio. Eso es, yo creo que una de las principales cosas que nosotros tenemos que rescatar y que hacen puente entre Venezuela y Rusia para este nuevo momento en el cual los enemigos históricos están completamente vivos, pero además y claramente definidos, pero además ellos se han ido mimetizando, ellos han ido volcándose dentro de las estructuras lingüísticas, dentro de la publicidad, dentro de los medios de comunicación, ese poder blando ahí que en fin son formas de manipulación en la era de las democracias de masas, ¿no? Este es un país demasiado grande, el poder de sus números lo ha llevado a donde ahora mismo está. Y no es despreciable para Rusia la relación con Venezuela, porque así como ellos tienen un aporte hacia nosotros, nosotros también tenemos un aporte hacia ellos, en tanto y cuanto la presencia rusa en América Latina desafía a Estados Unidos en su propia vecindad, por decirlo así. Y ese desafío está apuntado a ir replegando esas fuerzas que siguen manteniendo la postura de las imposiciones, de las sanciones y de todos los medios coercitivos que han implementado a través del tiempo y que han además hecho cada vez más sofisticados. Bueno, con eso estamos llegando al final de nuestro primer segmento de entrevistas y comentarios. Por cierto, tengo un tema dedicado a ese tema del grupo sobre las tablas, que se llama Que le pinten las plumas. Esta composición fue elaborada en la época en que llegó al poder el negrito simpático, Barack Obama, y la gente pensaba que iba a haber un cambio porque era un afrodescendiente, y resultó peor. Eso, y cuando empezó a hablar del sistema de seguridad social, todo el mundo entendió que el sistema de seguridad social que se quería construir
Era socialista. Era socialista. Bueno, Nada entonces el sentido de la melodía es que aunque le pinten las plumas, el imperio siempre sigue siendo imperio. Así sea que tenga las plumas negras o tenga un estropajo rubio sobre la cabeza como el actual presidente de los Estados Unidos. Vamos a escuchar este tema, aunque le pinten las plumas. Cuando el águila imperial cambia el color de sus plumas, igual sigue siendo imperio y las garras sus fortunas. Igual sigue siendo imperio y las garras sus fortunas. No es un problema de piel cuando el gringo se transforma. Si el Pentágono y la CIA son los que imponen las normas. Si el Pentágono y la CIA son los que imponen las normas. El gringo capitalista, asesino y invasor, sigue siendo genocida que va imponiendo el terror. Sigue siendo genocida que va imponiendo el terror. Sin importar las fronteras, ni la vida ni el amor, el águila es la misma, aunque cambie de color. El águila es la misma, aunque cambie de color. 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 Él es malvado, él es incluso violento y invasor. Aunque cambie de color. Cual águila en las alturas. Aunque cambie de color. Yo te conozco, que sí, malvado tiburón. Aunque cambie de color. Aunque cambie de color. Aunque cambie de color. Yo te aseguro que eres lobo y no cordero. Aunque cambie de color. Fuera de aquí, tiburón. Aunque cambie de color. Sin importar las fronteras. Aunque cambie de color. Llegas cual devorador. Aunque cambie de color. En mi tierra te equivocas. Aunque cambie de color. A ti respete el Señor. Aunque cambie de color. En mi tierra hay un proceso. Aunque cambie de color. Se llama revolución. Aunque cambie de color. Aunque cambie de color. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web a través de todas las redes sociales y a través de nuestro canal en YouTube Enfoque en los Medios TV Web,
a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, donde puedan sintonizarnos en cualquier parte del mundo y más allá si es posible. Bueno, tenemos como invitado hoy muy especial a nuestra amiga, la doctora Mariani Rosado, con quien estamos tocando el tema de la trascendencia, de la importancia del viaje de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro a nuestra hermana, la Federación Rusa, con motivo de la celebración del 80º aniversario del Día de la Victoria, que ha estado muy plagado de actividades en Venezuela. Izamos la bandera de la victoria en el Ávila, realizamos luego la marcha del Regimiento Inmortal, que es la preservación de la memoria histórica, el significado que tiene ese evento. Después lo discutiremos cuando tengamos un poco más de tiempo. Pero vamos a entrar en materia, Mariani, que es la firma del Acuerdo de Asociación y Cooperación Estratégica. Por los resultados de las negociaciones ruso-venezolanas de alto nivel, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firman el acuerdo entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela sobre la cooperación y asociación estratégica. Porque la noticia más importante del día ayer miércoles fue la firma del nuevo acuerdo entre la Federación Rusa y nuestra nación sobre asociación y cooperación estratégica de largo plazo en múltiples áreas, por la que se busca iniciar una relación integral. Nos gustaría, a los efectos pedagógicos de nuestro programa, que le explicaras a nuestros oyentes la trascendencia y la importancia que tiene este acuerdo y en qué medida pues este acuerdo será conveniente para que Venezuela pueda salir adelante rompiendo el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales. ¿En qué medida pues este tipo de acuerdos contribuye a darnos mayor libertad de acción en el orden internacional? Bueno, fíjense bien, cuando uno lee el texto de un acuerdo internacional, pareciera que dicen más o menos lo mismo siempre, ¿no? Uh-huh. Son bastante monótonos en cuanto a que tienen un formalismo. Sí, tienen un formalismo, tienen una serie de aspectos que hay que cubrir, que forma parte de del derecho de los tratados. Correcto. Y eso va de lo que tiene que ver con la forma. Uh-huh. Pero en el fondo, los tratados tienen varias lecturas. Correcto. Una de ellas es el momento histórico en que eso se está suscribiendo. Correcto. Y a veces el contexto histórico habla más de lo que va a pasar con ese tratado que el tratado mismo. Uh-huh. Porque ya Venezuela ha suscrito por lo menos 340 instrumentos jurídicos con Rusia y sin embargo todavía faltan cosas por desarrollar. Muy bien. En su momento a mí me tocó participar en ASEAN 2015. En este momento nosotros discutimos por lo menos 3 acuerdos comerciales. ¿Tú viajaste allá a Rusia en ese momento? Sí, estuve representando a Venezuela como viceministra de Comercio Exterior para la suscripción de los memorándum de entendimiento que eran previos a un acuerdo comercial. Muy bien. Fíjense qué interesante esta materia, porque cuando hablamos de acuerdo comercial, hablamos de todas las materias que toca el comercio, y esto es antidoping, subsidios, patentes y marcas, derechos de propiedad de autor, derechos de propiedad intelectual e industrial. Esto toca pesos y medidas, que es sumamente importante. Inversión, transporte y todas las materias que tienen que ver con el intercambio económico. Muy bien. Entonces, cuando se suscriben estos memorándum, hay una tarea muy larga, que es una tarea técnica que hay que hacer, que consiste básicamente en ponerse de acuerdo en cuanto a los estándares, las presentaciones, es decir, cómo vamos a hacer ese comercio. Y es una tarea larga porque hay equipos técnicos que tienen que disponerse. Y no es sencilla, como la gente puede pensar. No, es sumamente extensa. Nada más imagínense ustedes en materia arancelaria, los miles de ítems que hay allí. Correcto. Por lo menos hay 450,000 ítems que compra el Estado venezolano. Imagínate. Eso justificó en su momento la creación de la Comisión Presidencial de Compras del Estado, pero ahora cuando hablamos del comercio con los países, tenemos que ir a la profundización de esa materia técnica, donde esa suscripción de acuerdos es muy importante porque es la que nos da un paso más adelante dentro de la relación. Fíjense que ahora se está hablando del cross-border sistema de pago, ¿no? Ese sistema de pago internacional es muy interesante porque es el que va a sustituir al SWIFT. Correcto, entonces, que es muy indispensable sustituir al SWIFT porque es una herramienta de guerra económica. Por supuesto, la instrumentalizan para eso. Así. Entonces, que no era así originalmente.
pero la convirtieron. Entonces, entendiendo eso y viendo el escenario actual, lo que está pasando con Estados Unidos y su inminente derrumbe como potencia hegemónica, correcto, que las potencias no caen de manera pacífica, caen de una manera muy violenta. Ni de la noche a la mañana. Tampoco caen de la noche a la mañana, esto es un proceso, pero suscribir este acuerdo en este momento significa que nosotros estamos apuntalando un mundo multipolar. Estamos apuntalando principios del derecho internacional público que la ejecución de las políticas hegemónicas soslayan y siempre invisibilizan y marginalizan. Pero resulta ser que hay por lo menos 8 principios jurídicos del derecho internacional público muy importantes de entender y de rescatar para darle interpretación correcta a por qué en este momento estamos suscribiendo ese acuerdo. Tú me hablabas de que la relación de igual confianza, porque no siempre los acuerdos entre las naciones son paritarios o iguales, siempre hay una imposición, sobre todo hegemónica, como lo que firma Estados Unidos con Ucrania o con Argentina. O con cualquier país. O con cualquier país. Por eso la importancia de este tipo de acuerdos que son de igual confianza, es decir, donde todos los países ganan, las dos partes, y nadie pierde. Bueno, quizá ganancia no es la palabra perfecta. Sí, correcto, no sería la más adecuada, correcto. Esa es la escuela estadounidense del ganar-ganar. Ganar-ganar. Esa es una escuela de negociación. Sí. A ver, ¿qué hay que comprender? Buena observación. ¿Qué hay que comprender cuando uno entra a hacer un acuerdo con una potencia que es tan grande comparada con uno? Bueno, ahí hay que comprender varias cosas. Claro. Primero, el tema de las asimetrías. Correcto. ¿Sí? Cuando se validan los intereses, los que son propios y que son legalmente válidos, y cuando se valida también las amenazas que a los dos le representa esa alianza, porque eso es como que dos personas se casan y van a tener a la mitad de la sociedad a favor y la mitad en contra. Claro. Una cosa así pasa con las alianzas entre los países. Buen ejemplo. Van a levantar reacciones. Correcto. ¿Sí? Van a levantar reacciones. En esas reacciones, ¿cómo se prepara este matrimonio para aguantar esas reacciones, para aguantar las presiones que van de allá para acá? Bueno, se van a estructurar para contener las sanciones, para contener las imposiciones, para definir las políticas que van a instrumentar en conjunto. Entonces se tiene que reconocer su soberanía, se tienen que reconocer sus intereses legítimos y también tienen que reconocer esas asimetrías, porque de ellas depende la calidad de la alianza. Muy bien. Nosotros yo quería poner una comparación con el Tratado de Comercio que tenemos con Estados Unidos. Fíjense que desde 1939 Venezuela y Estados Unidos tienen un acuerdo de comercio que todavía no tenemos con Rusia. Por eso para nosotros era central desde el gobierno hacer esto desde siempre. Claro. Quizás si hubiésemos tenido más evolución hasta los momentos, estaríamos un poco más dentro de los BRICS. Pero en todo caso, lo importante es que está la voluntad manifiesta de los jefes de Estado y que están los equipos técnicos prestos a incorporarse a la labor de esa construcción, porque eso es una construcción. Ahora, es muy importante entender que va a venir un ataque mediático muy fuerte en contra de todo lo que es ruso. De hecho, lo estamos viendo con la guerra. La rusofobia. La rusofobia lo estamos viendo con la guerra en Ucrania. Pero eso para Venezuela, antes bien despierta, más que hacernos daño, esto despierta en nosotros posibilidades de intercambio y particularmente comercial, porque la demanda de bienes, productos, servicios, la demanda financiera que ha significado la guerra para Rusia es sumamente importante, y hay que entender que la participación de los países de Europa en esa guerra es parte de lo que le ha resultado más costosa a Rusia. Pero además, sabes que la guerra es un negocio. La mayoría de los ejércitos en el mundo... Toda guerra tiene un trasfondo económico. Además los ejércitos nacieron como grupos de legionarios, pero mercenarios. Nacieron para hacer guerra, nacieron para hacer negocio de la guerra. Muy diferente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nació como un ejército libertador. Bueno. Y como libertadores que somos, para nosotros el contenido de nuestra conducta internacional y de la conducta de nuestra Fuerza Armada es completamente opuesta a lo que estamos viendo. Bueno, ese concepto lo vamos a continuar desarrollando en el próximo Negro, porque se nos agotó hoy el tiempo de pero estuvo muy interesante. No quise cortarte porque estaba excelente el desarrollo de la temática. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios.
Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de todas las redes sociales y luego ver dentro de pocas horas nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web. Bien, Mariani, la tercera pregunta o digamos tema a desarrollar es la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar, porque todos estos movimientos que está realizando Rusia, China, los BRICS, y por supuesto Venezuela en esa misma jugada, en ese mismo tablero, es para buscar un mundo más justo, donde haya un mayor equilibrio entre las naciones. Entonces tenemos que trabajar en la creación e integración de foros, como el caso de los BRICS, donde tuvimos una zancadilla de Brasil el año pasado, pero que obviamente va a ser corregida obviamente este año o quizás el año que viene. También hay un movimiento polémico creado por Venezuela, Rusia y China, como es la defensa de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, y ver la posibilidad que se pueda rescatar algo de ahí, y pues es parte del plan de la patria para combatir el neocolonialismo y la destrucción de la soberanía de los estados nacionales. ¿En qué medida estos acuerdos potencian la sinergia de nuestros países para lograr estos objetivos? Me gustaría tu opinión al respecto. Bueno, hay que hablar de cuáles son los principios jurídicos que dirigen y deben dirigir estas relaciones. Primero hablamos antes del contexto histórico. Correcto. ¿En qué momento estamos suscribiendo este acuerdo y además para qué es? Correcto. Para contrarrestar una hegemonía, para construir un mundo multipolar, para reconocer la soberanía de los países y preservar la identidad, además de la propia existencia, porque es que todos los temas que tienen que ver con la seguridad de las naciones es cómo se preserva la existencia de cada nación. Son medidas en defensa propia, diríamos así. Claro, cuando hay países que tienen el enfoque defensivo, su propósito no es ocupar, invadir, expandirse, su propósito es preservarse. Correcto. Y ese enfoque, por lo menos de nuestro ejército, eso es fundamental, es el enfoque bolivariano además, es la guerra defensiva. Correcto. No es la guerra colonial que justifica la violencia y además que tiene todo un aparataje jurídico y administrativo para criminalizar otras formas de vida, para marginalizarlas, para invisibilizarlas, mientras valida solamente la visión del que domina, del dominador. Entonces, yo quisiera hacer brevemente una lista de 8 principios jurídicos que están dentro de la Carta de las Naciones Unidas, otras que ha aportado el derecho americano al derecho internacional público y que son parte de nuestra postura y además de nuestro del hilo histórico de cómo Venezuela se ha presentado ante el mundo y cómo se plantea las relaciones con el mundo desde la época de Bolívar. El principio más central aquí es la reciprocidad. Correcto. La reciprocidad entendida como la forma de intercambio equitativa. Y además el mismo trato que le darías a una nación amiga, pues me lo das a mí y yo te lo doy a ti. Claro, la reciprocidad. Entonces, la reciprocidad es fundamental porque, es una forma de mantener balanceada la relación. Y además es un principio jurídico que está claramente expresado no solamente en la Carta de las Naciones Unidas, está expresado en el derecho internacional público a través de distintas herramientas. Luego está la cortesía internacional. La cortesía internacional habla de la buena voluntad y la amistad. Y cuando nosotros leemos estas palabras nos parecen hasta superficiales, porque pero no tienen un significado. Hasta los profundos sentidos de valores que nosotros compartimos con otras naciones, como serían, por ejemplo, China o Rusia, pues se deconstruyen y se les trata como si estuviéramos hablando entre simplemente amigos y vecinos. Resulta ser que este es uno de los principios más importantes porque esto dirige la forma de resolución de conflictos. Muy a diferencia de cómo nos someten a nosotros en procesos arbitrales, cómo nos someten en distintos espacios internacionales en relación con los grandes capitales y cómo ahí se perfecciona la obra de nuestra destrucción, ¿no? De los bienes nuestros, etcétera. Y hay muchos casos para ejemplificar esto. Luego está el derecho que no surge de la injusticia. Hay un principio jurídico que dice no hay forma de que el derecho surja de la injusticia. Entonces, convalidar, por ejemplo, derechos de conquista, cuestiones que tienen que ver con las operaciones de facto. Y fíjate, las potencias hegemónicas crean casus bellis
crean situaciones de conflicto para justificar su intervención. Claro, siempre inventan el caso necesario, el enemigo necesario y el caso necesario. Y hay una elipse de crisis que van creando sistemáticamente que justifican su intervención. Correcto. Entonces, hay un principio en derecho que dice que el derecho no surge nunca de la injusticia. Y esto es muy importante para nosotros visibilizarlo. Luego está el principio de la buena fe, que es un principio bien conocido. Claro. Y hay otro que es el pacta sunt servanda, es decir, tú tienes que cumplir con lo que pactas. Esto es una de los pocos principios con los que más nos someten, justamente porque nos dicen que estamos obligados a su cumplimiento. Bueno, sin desconocer este principio. Pero ellos no lo cumplen. Claro, sin desconocer este principio, nosotros tenemos que mirar cuál ha sido la práctica. La práctica es, como yo tengo una doctrina de supremacía de mi constitucionalidad, yo entro y salgo de los organismos internacionales como me da la gana. Eso dicen los hegemones. Pero los países que están construyendo otro orden no solamente se obligan a través de este y otros principios, sino que además los cumplen en función de la construcción de un mundo distinto y de un orden diferente. Claro. Luego está la soberanía igualitaria. La soberanía entendida como ese vector, ese estoy en este punto y voy hacia otro punto, y en ese desplazamiento el alcance de la soberanía tiene que ver con cuánto yo puedo ocupar, disponer, usar el territorio, y no solamente el territorio, son los recursos naturales, son los recursos minerales, son los recursos inmateriales incluso de la nación, son todos esos elementos que constituyen el recurso de la nación. O sea, Dios nos hizo nacer en este suelo, como decía Bolívar, y en ese sentido, pues ya ahí nosotros tenemos ganado lo que significa nuestro lugar en el mundo. No necesitamos hacer una prueba de fe ni de justicia para determinar eso. Nuestro nacimiento nos los da, muy a diferencia de las personas que nacen en reinos que son súbditos de un rey al nacer. Nosotros nacemos libres, y eso es un legado bolivariano muy importante. Y hay unos últimos dos que se mencionan mucho, el de la no intervención, el principio de no intervención en los asuntos internos. Este principio está siendo ratificado ahora mismo en este acuerdo con Rusia, y es muy importante. Es muy importante porque ese es uno de los grandes temores, y además una de las cosas que más se explotan mediáticamente, que hay una injerencia ahora cuando nunca se ha cuestionado casi un siglo que tenemos con los contratos petroleros, los acuerdos de comercio con Estados Unidos, la totalmente leoninos en nuestros intereses. Sí, además tenemos acuerdos que incluso no son muy públicos, que cuesta mucho interpretar porque están suscritos de una manera tal que nosotros estamos obligados a su cumplimiento. Y esas obligaciones significa que eso va en contra del interés nacional, porque eso favorece al Estado corporativo, al capital privado, a las empresas que están amparados bajo esos acuerdos, pero de ninguna manera eso favorece al empresariado nacional, porque no se permite la acumulación del capital nacional, y lo que se controla ahí son las relaciones de capital. Por eso tenemos bien frustradas nuestras necesidades y nuestras capacidades productivas. Las frustran porque no le dan salida al capital nacional, porque no quieren competencia. En el fondo no quieren competencia y no quieren que nosotros surjamos de ninguna manera. Claro. Y hay un último principio que me gustaría mencionar, que es que entre pares no hay imperio. Entre pares no hay imperio entre dos naciones que se entienden iguales en las relaciones internacionales, independientemente de las asimetrías que son concretas, naturales, y que son materiales. Está este principio. Yo creo que es una de las cosas que nosotros más tenemos que invocar en un momento en el que entendemos que nuestros sistemas están adaptados a un sistema hegemónico, y que la sustitución de un hegemón por otro tampoco es la idea. No, es correcto. Bueno, con eso llegamos al final de este tercer segmento de entrevista. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias, usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive
y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de todas las redes sociales y luego ver y escuchar nuestro podcast, nuestro muy esperado podcast Urbi et Orbi, Enfoque en los Medios TV Web, por el canal del mismo nombre. Tenemos como invitada muy especial a nuestra amiga la doctora Mariani Rosado, internacionalista y experto en temas de acuerdos internacionales. Bueno, Mariani, hay un tema que no podemos dejar de tocar, quizás el párrafo más corto de todo el acuerdo, pero quizás el de mayor profundidad y mayor trascendencia, como es la creación de la infraestructura financiera independiente que tiene como objetivo facilitar el comercio y la inversión sin depender de los sistemas occidentales, así como el impulso de inversiones conjuntas en petróleo, en gas y minería. Nos gustaría conocer tu opinión, en qué medida esa infraestructura financiera pudiera contribuir al indispensable proceso de desdolarización de la economía venezolana y fortalecer nuestro signo monetario y el poder adquisitivo de nuestro pueblo, que al fin y al cabo es uno de los objetivos que nuestro gobierno y nuestro presidente quiere. Sí, a veces pareciera que hay poca lectura de que lo que está ocurriendo en términos económicos en Venezuela tiene todo que ver con el proceso de sometimiento y ese sometimiento dentro de un sistema extractivo, por supuesto que siempre va a generar que toda la riqueza producida a nivel nacional pues sea extraída a través de las compras del Estado, correcto, de los procesos de endeudamiento, el pago de deuda y de capital e intereses, etcétera. Entonces, es muy importante entender que las relaciones de poder, las relaciones económicas o de capital, las relaciones de propiedad y las relaciones que tienen que ver con lo social, las relaciones sociales en sí, todas en este contexto están controladas por un sistema de relaciones hegemónicas. Por eso es tan difícil quebrantar ese sistema, porque justamente el sistema hegemónico está inyectado en todas las esferas de la vida de las personas. Correcto. Y eso es parte de lo que limita. Es decir, uno a veces no quisiera ser un analista internacional, yo quisiera estar fabricando bloques y camiones y carros y casas, pero resulta ser que no tengo acceso al crédito como muchos de nosotros, que no tengo acceso a una cantidad de cosas que me harían una persona, digamos, un actor económico dentro del sistema. Correcto. Para la producción. Entonces, en la medida en que nuestro pueblo no tiene acceso a esos bienes, es porque justamente todos esos sistemas están siendo controlados, más allá de la corrupción, porque siempre le queremos achacar a la corrupción los grandes errores, pero en el fondo es un sistema que es así. Correcto. Las personas que se supeditan a eso o que le facilitan al sistema hegemónico su forma de operar, eso es otra cosa. Esa es la parte ya humana de cómo la gente tiende a meterse dentro del sistema, pero en realidad es un sistema que todo lo pone de esa manera y que además premia a la gente que le facilita las cosas. Entonces, ahí yo distingo en ese acuerdo con Rusia 3 cosas muy importantes: comercio, inversiones, son las 2 grandes materias, y el tema de petróleo. Fíjense, en cuanto a inversiones, Venezuela es una plaza de inversión para el capital estadounidense y eso no es gratuito, es decir, es mucho más sencillo sacar dinero de Venezuela que traer dinero a Venezuela. Correcto. Porque todos los sistemas están puestos para la extracción. Entonces, para que Rusia pueda venir a invertir, tiene que haber un mecanismo que no lo medie Estados Unidos. Claro. Porque si Estados Unidos lo media, lo va a controlar. Correcto. Y todos los presidentes... Como el caso del sistema SWIFT, por ejemplo. Correcto. Todos los presidentes que han intentado crear una moneda común, que han intentado salirse del dólar, etcétera, han sido depuestos, han sido asesinados o han tenido accidentes muy extraños. Básicamente estamos hablando de las operaciones encubiertas de la CIA, que muchas de ellas están desclasificadas y ya están disponibles para evidenciar. Esto es motivo de estudio del derecho internacional público, por cierto, y se evidencia todas las formas de intervención que ha habido de manera sistemática para impedir que esto ocurra. Esto desde 1973, con los acuerdos de paz de la guerra de Yom Kippur, viene pasando. Esto es una cosa que nos lo explican algunos analistas que dicen que a partir de ese momento es el petróleo y las operaciones en petróleo las que le dan sustento al dólar después que se rompió el patrón oro. Correcto, es decir, que fue en 1971. Y a partir del 73 sale sale de la guerra. Esos acuerdos, que fíjense, son unos acuerdos... Es cuando se empieza a hablar del petrodólar, recuerdo. Se empieza a hablar del petrodólar. Entonces, todas las operaciones, ese volumen de operaciones económicas es lo que le va a dar sustento a esa moneda. Y, por supuesto, tener control de todo el tráfico mundial de las operaciones de petróleo le va a dar sostenimiento también a la economía estadounidense. Entonces, ese es uno de los instrumentos que esta economía va a utilizar para el sometimiento de los demás países.
como esto se ha planteado, y además hay presidentes que lo han planteado casi en solitario, todas estas iniciativas han sido quebrantadas a través del tiempo, pero estamos en un momento en el que BRICS nos está abriendo la posibilidad de hacer esto a través de otras plataformas, de otras lógicas, de otros mecanismos, y ahí es donde está nuestra posibilidad, porque mientras nuestra economía esté amarrada al dólar, ella va a perecer con él. Y va a sufrir todos los embates que sufre la economía que está sujeta al dólar. Eso le pasó a Ecuador. Correcto. Lo he señalado en algunas oportunidades porque Ecuador cuando decidió la dolarización, una de las cosas que tuvo que entender en breve es que tuvo que sujetarse al destino de esa moneda. Entonces, para nosotros ese castigo que nos han impuesto a través de la moneda, por supuesto que va a representar una liberación cuando nosotros podamos empezar a participar de otros mecanismos de pago y el intercambio pueda dirigirse a través de esas otras monedas y de esos otros sistemas. Que es lo que actualmente está intentando hacer Rusia, que está intentando hacer China, de crear otros mecanismos. Y tenemos otros retos importantes que pasan en alta mar, porque buena parte del comercio exterior de Venezuela se trafica en alta mar, es decir, es en alta mar donde no hay ley, donde no hay una dirección concreta y además sujeta a derecho, donde ocurre todo este intercambio, y eso es sumamente peligroso para nosotros porque es en el mercado internacional donde está el valor de las cosas que producimos. Correcto. Entonces, si nosotros producimos, por ejemplo, oro, y nuestro oro es abundante, tiene calidad, está certificado, etcétera, por supuesto que las sanciones van dirigidas contra Minerva, contra sus autoridades y con todas las posibilidades de ejercer autoridad en esa materia, porque detrás del negocio del oro a nivel mundial está Rothschild. Por supuesto. Mientras ese plano comercial, ese espacio comercial esté dominado por familias de esa naturaleza, ¿verdad? Que tienen intereses hegemónicos. Las 10, 12 o 14 familias que gobiernan. Y que tienen además que tienen pactos, claro, porque es que el gran conflicto internacional tiene que ver con los pactos y los conflictos que hay entre las dinastías monárquicas. Eso es lo que ocasiona el gran conflicto mundial, porque los pueblos en sí no tienen ningún ánimo, nunca lo han tenido de combatir contra otros, como no sea por disputas muy puntuales. Pero a veces inducida por razones religiosas. Muchas veces inducida, ¿no? Y además fronterizas. Por ejemplo, la CIA también ha intervenido en todos los conflictos fronterizos de América Latina y seguramente en otros en el mundo. Entonces, para nosotros es muy importante darle fuerza a esta nueva tendencia para hacer posible que Venezuela entre en otro sistema y ese otro sistema nos salve de aquello. Nuestro comercio tiene que diversificarse, nuestra plaza de inversión tiene que diversificarse y nuestra unidad productiva, incluso no solamente desde el punto de vista de la inversión en petróleo, sino en gas también. También, somos la cuarta potencia de gas en el mundo. Eso me lo corrigió Carlos Mendoza Potelá. El profesor me dijo claramente, no somos una potencia, tenemos potencialidades. Exacto. Y esas potencialidades, ponerlas en acción, cobra un esfuerzo. Claro, hay una inversión. Ese esfuerzo que tenemos que hacer para hacer que nuestras potencialidades se conviertan o nos conviertan en una potencia gasífera, petrolera, etcétera, tiene que ver con otros procesos. Por ejemplo, nosotros tenemos el reto de gasificar más ciudades en Venezuela, de las 4 que tenemos gasificadas. Nosotros tenemos el reto de recuperar los pozos que se han perdido por muy mal manejo en su explotación. Nosotros tenemos retos de administración, cómo distribuimos la riqueza. Además, nosotros somos un paraíso fiscal para el capital extranjero, con preferencia sobre una treintena de países encabezados por Estados Unidos, donde tenemos las 2 condiciones fundamentales de un paraíso fiscal, que son 1% de pago de impuestos, que es el menor coste fiscal planetario, y confidencialidad. Mientras todas estas empresas que hacen parte o que están amparadas bajo estos tratados sobre doble tributación y evasión y prevención de la evasión fiscal estén velados en sus identidades por esta cláusula de confidencialidad, evidentemente la fuga de capitales va a seguir produciéndose, etcétera. Y ahí tenemos muchas cosas que aprender de Rusia, porque Rusia tiene, por ejemplo, una agencia que a mí me levantó la mayor admiración posible, porque conocí personas que trabajan allí, una agencia de recuperación, rastreo y recuperación de capitales. Excelente. Cuando Rusia, que además orgánicamente estructura una organización para eso, ¿no? Para buscar los capitales rusos que se han fugado en el mundo, rastrearlos, conseguirlos y repatriarlos. Excelente. Venezuela tiene formalmente $300.000 millones
que se sabe que son de Venezuela y tenemos una ley de extinción de dominio que se puede aplicar. Tenemos un montón de asuntos y además tendríamos que hacer otros más. Y tenemos bastante lecciones que tomar de ese esfuerzo ruso, porque a la fragmentación de la Unión Soviética, una de las cosas que pasó es que hubo una apropiación de las familias más ricas en su momento de los bienes de producción social. Eso entonces, es esa la gran tragedia de la caída de la Unión Soviética. Y del gobierno antisoviético que tuvo Yeltsin, ¿no? Cómo ellos entregaron ese país al capital privado, convenciendo o persuadidos y tratando de persuadir al mundo de que esa era la forma correcta de hacer las cosas, cuando en realidad llevaron al pueblo ruso a una forma de fragmentación social que se veía en las encuestas y en el estado de ánimo de la población rusa, como había una especie de depresión en esa generación que ahorita mismo tendría 50, 55 años, 60 años, que tuvieron en su momento la vida que les podía dar el sistema soviético y que ahora lo extrañan o tienen alguna añoranza. Correcto, la encuesta lo refleja en la calidad que había allí, de cómo esa sociedad no estaba centrada en el tema del capital y lo que significa el trabajo, la alimentación, etcétera, bajo este otro contexto. Si no llega Putin en el momento exacto en que llegó, hacia 1999-2000, Rusia hubiese terminado de ser destruida, porque ese era el plan. Bueno, así termina mi jornada de trabajo de hoy en Moscú. Me encontré con buenos amigos. Para conmemorar los 80 años de la victoria del Ejército Rojo. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Rusia y Venezuela, Asociación Estratégica para el Desarrollo. Venezuela hace historia. Junto al presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, quienes fueron recibidos en el Gran Palacio del Kremlin para participar en el desfile que conmemora los 80 años del Día de la Victoria sobre el fascismo. El evento tuvo lugar en la emblemática Plaza Roja de Moscú. Allí, más de 29 jefes de Estado se reunieron para acompañar al presidente Vladimir Putin durante una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido. Más de 10.000 soldados rusos marcharon con orgullo como símbolo de la victoria sobre el nazismo en 1945. Hecho de gran significado no solo para el pueblo ruso, sino para toda la humanidad. La participación del jefe de Estado Nicolás Maduro en este evento reafirma los lazos históricos de solidaridad entre el pueblo de Lenin y el pueblo de Bolívar contra el imperialismo y el fascismo. Más tarde, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el líder del gigante asiático Xi Jinping, fortaleciendo lazos de cooperación y fraternidad entre ambas naciones. Caracas y Beijing revisaron el mapa de cooperación conjunta que se ha fortalecido ampliamente, especialmente durante la presidencia del comandante Hugo Chávez, convirtiéndose en una asociación estratégica integral. Hoy estamos verdaderamente en la puerta de un mundo multipolar, donde han surgido nuevos ejes de fuerza, nuevas potencias, superpotencias como la China, como Rusia,
y van surgiendo un despertar en nuevas regiones, como América Latina y el Caribe. Allí vamos nosotros con el ideal de Bolívar, construir una patria eminentemente popular y absolutamente soberana. La definición que hicimos en septiembre de 2023 de establecer una asociación estratégica para todo momento y a toda prueba está dando resultados. Y fue una decisión tomada de manera pertinente y a tiempo. Creo que los grandes resultados que estamos obteniendo podemos multiplicarlos. Y estoy seguro que de esta reunión van a salir lineamientos bien contundentes y precisos para nosotros seguir avanzando juntos. Me alegro mucho de encontrarme con nuestro viejo amigo, el presidente Maduro, esta vez en Moscú. Estoy dispuesto a trabajar con usted para seguir profundizando la cooperación práctica entre nuestros dos países, para impulsar las relaciones entre China y Venezuela. Estamos unidos a un nuevo nivel y para crear mejor los intereses de ambos países. La participación de Venezuela en estos espacios multilaterales ratifica los avances en la política internacional sobre la base de la diplomacia bolivariana de paz, basada en el respeto mutuo, la cooperación y la autodeterminación de los pueblos, consolidando así las relaciones de Venezuela con el resto del mundo. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de todas las redes sociales y luego también sintonizar nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web Urbi et Orbi a través de nuestro canal del mismo nombre en YouTube. Bueno, estamos en el segmento Enfoque Euroasiático y escuchando el tema de Letras Manos, Bielorrusia, adelante Rusia. Ya nuestro oyente sabe que nos encontramos en este segmento donde analizamos la vida política, económica y social en el mundo euroasiático de nuestra hermana la Federación Rusa, pero en un análisis continuo a través de todo el programa, ya que lo estamos dedicando al 80º aniversario del Gran Día de la Victoria y a la visita de nuestro presidente a la hermana nación eslava. Bueno, Mariani, nos gustaría ahora tocar el tema de la OPEP, porque uno de los ítems que se aprobó en el acuerdo es de promover iniciativas conjuntas en el marco del OPEP Plus y otras organizaciones y promover un desarrollo equilibrado y estable a lo largo de plazo de los mercados mundiales de la energía sin recurrir a restricciones artificiales ni a instrumentos de competencia desleal, punto muy importante. ¿Qué iniciativas conjuntas pueden crearse en el marco del OPEP Plus para permitir mejorar la colocación y la comercialización de nuestros hidrocarburos en el mercado mundial? Me gustaría tu respuesta sobre esa inquietud tan importante. Bueno, ahí hay un par de cosas. Primero, que cuando se tiene un poco más de control de mercado, como es lo que va a pasar ahora con esta alianza, un poco más de posturas de bloque en el mercado, la definición de precios es el primer gran asunto, ¿no? Cómo se define el precio es una gran herramienta que siempre se ha utilizado en forma hegemónica, pero que colocada en manos de una fuerza contrahegemónica, pues puede producir un resultado distinto. Es decir, la definición de precios y además precios reales. Correcto. Es una cosa muy importante porque una de las cosas que no nos han dicho sobre el tema de la definición de precios es que en muchos países, aquello que aquí les ha dado por llamar el precio internacional de la gasolina, por ejemplo, en otros países puede significar que el 70% y a veces hasta el 90% del precio de la gasolina lo constituyen los impuestos a una corona real. Así es, como el caso de Inglaterra, por ejemplo, es el caso o de Holanda. Exacto de Inglaterra. Entonces, nosotros no podemos definir precios bajo esos criterios. Tenemos que definir precios bajo criterios reales de costos. Y tiene que estar ahí presente, por ejemplo, los principios de combate a la usura, a la desposesión y a todos los principios con los que se montó todo este sistema hegemónico. Entonces, ese es el primer asunto que yo creo que van a ganar fuerza Venezuela y Rusia en su postura en relación con la definición de precios. Y la segunda cosa es, una vez que
que hay posturas de bloque, una de las cosas que se va a conseguir es mayor control de un porcentaje mayoritario también a favor de este lado del bloque. Ese porcentaje mayoritario va a estar cerca del 26% del control del mercado, y eso hace que las decisiones no solamente sean vinculantes, sino que todo lo que se construye allí sea referente para que la organización se mueva con unos criterios distintos. Tenga un peso específico propio en la toma de decisiones de la en el sistema de toma de decisiones. Entonces, esto le da a Venezuela también ingreso al sistema de toma de decisiones, que era algo que nosotros teníamos como vetado. Tuvimos vetado por lo menos los últimos 10 años. O sea, nosotros 10, 12 años aproximadamente se nos apagó la industria petrolera, y se nos apagó en función de las realidades del mercado. Esas realidades del mercado, por supuesto, una vez que te sancionan y se triplican las ganancias porque también se aumentaron los fletes, etcétera, y el riesgo aumentó significativamente, eso para algunos actores que están en la cadena de suministro puede ser una gran ventaja, pero evidentemente eso no le sirve al país. Correcto, porque eso disminuye el ingreso nacional. Entonces, este es el proceso de la criminalización de la economía y de la criminalización del petróleo. Es decir, es como si nos estuvieran sancionando por tener recursos. Ahora yo creo que en cierta medida eso es lo que se trata, sancionarnos, claro, por tener recursos porque no son de ellos. No son de ellos. Ahora nosotros tenemos grandes retos productivos porque desde el 71 no hemos superado nuestro pico, nuestro cenit de producción. Y una de las cosas que pudiéramos hacer allí es, desde el punto de vista tecnológico, en cuanto a las inversiones en el sector petróleo y gas, porque es que hay que verlo en sentido amplio, pudieran llevarnos un nivel de desarrollo o llevarnos a un punto de desarrollo muy superior. Yo hablé ahorita de la gasificación de las ciudades, hablé de las inversiones de petróleo para la recuperación de pozos, pero hay muchas otras cosas a nivel de refinación, porque la refinación del petróleo pesado y extrapesado que produce Venezuela es en muy contados lugares del país, del planeta. Entonces, de esos pocos lugares están las inversiones que tenemos en Shandong, con China, está India, que tiene prohibido por Estados Unidos hacer comercio con nosotros, pero ya además el resto casi todas están en Estados Unidos. Entonces es un reto productivo también mirar hacia dónde van a ir las grandes inversiones de refinación, porque hay que verlo en perspectiva. Correcto. Hay que verlo en perspectiva. Yo sé que se impulsa mucho y se ha impulsado mucho todo el tema de las energías limpias, etcétera, pero todavía no hay un sustituto de igual calidad para el petróleo. Correcto, sí, y mientras eso no esté en el panorama y tengamos ni a corto ni a mediano plazo 50 años por delante para llevar la producción a niveles muy superiores a los actuales, evidentemente que vamos a tener oportunidad de desarrollo. Yo creo que nosotros deberíamos abrir una gran línea de trabajo con Rusia. Para esto hay que prepararse, para esto hay que estudiar el idioma, para esto hay que estudiar carreras técnicas, para esto hay que planificar cómo es ese mundo que nosotros queremos bajo esa nueva perspectiva. Y por supuesto tenemos mucho, fíjense que no solamente Venezuela, es que desde Venezuela con esa alianza podemos arrastrar a toda la región. Que es lo que está planteado en otro de los acuerdos, otro de las partes del acuerdo, que es la contribución que puede hacer Venezuela para que Rusia se integre también a la CELAC, o mejorar las relaciones con la CELAC, con la ALBA-TCP y otros mecanismos de integración latinoamericana que en este momento lucen estancados, por cierto. Sí, ahí habría que hacer un llamado a nuestra nueva Asamblea Nacional. Una vez que atravesemos nuestro proceso electoral de los diputados a la Asamblea, el llamado sería para que ellos le den leyes aprobatorias a los acuerdos que definen y perfilan la nueva geopolítica de Venezuela bajo la perspectiva bolivariana. Correcto. Es muy importante este punto porque sin ley aprobatoria no hay tracción jurídica para darle fuerza a esos acuerdos. Eso es muy importante porque muchos de ellos se han convertido en foros políticos, en foros de discusión, pero no en la materialización de lo que al pueblo le interesa, que es tener trabajo, tener alimentación, tener calzado y vestido y tener fortalecer nuestro signo monetario. Claro, y además tener un ambiente que esté preservado para las generaciones futuras, porque nosotros estamos viendo con mucha tristeza cómo muchos de nuestros espacios vitales están contaminados y están contaminados a partir de toda la negligencia de esas empresas, especialmente las extranjeras y especialmente las estadounidenses, que han tenido un papel protagónico en cuanto a dejar de lado
tanto los pasivos ambientales como los pasivos laborales, es decir, ellos poco les ha importado el medio ambiente y la gente, y esos pasivos ambientales están allí esperando ser saneados. Hay instrumentos que pudiéramos utilizar. Lago de Maracaibo, por ejemplo. Caso Lago de Maracaibo, caso Guanoco. Nosotros pudiéramos hacer o impulsar inversiones desde la misma bolsa de valores a través de la normalización o de la internalización de una normativa internacional sobre esta materia, para que las empresas puedan emitir bonos verdes y puedan además financiarse con eso todo lo que son los proyectos de saneamiento ambiental. Es decir, hay herramientas, pero esas herramientas se potencian sí y solo si estamos en el bloque correcto. Correcto. ¿Por qué? Porque al capital transnacional estadounidense nunca le ha interesado el desarrollo de nuestros países y nunca le va a interesar. Correcto. Y no fue en 200 años y no va a ser en 200 y más. No va a ser en 200 más. Bueno, estamos llegando al final de este segmento Enfoque Euroasiático. Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы! Смирно! Для встречи слева! Накра! Площадь. Водный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Возглавляет парадный строй старший полковник Чжу Вэймин. Красной площади начинает движение механизированная колонна. В ее составе 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны. Техники 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в составе универсальных 136-го отдельного разведывательного батальона с новым боевым комплексом дистанционного управления и динамической защитой. Возглавляет парадный строй майор Сергей Шелпаков. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского полка с боевым модулем «Бережок», включающим в себя 30-миллиметровую пушку, противотанковые средства и современную систему управления огнем. 15-го гвардейского Шепетовского танкового полка во главе с майором Александром Габараевым. На Красной площади колонна 1-го гвардейского Севастопольского мотострелкового полка. В ее составе современные образцы российской бронетанковой техники. Ракетные войска и артиллерию вооруженных сил Российской Федерации представляет колонна 34-й гвардейской Перекопской артиллерийской дивизии в составе 152-миллиметровых самоходных и «Мальва» на колесном базовом шасси, а также современные образцы реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». Возглавляет парадный строй капитан Сергей Казаков. На брусчатке Красной площади дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 448-й ракетной бригады имени конструктора ракетного оружия Сергея Непобедимого и 112-й гвардейской Новороссийской ракетной бригады, ратные подвиги которой отмечены 7 орденами. Во главе парадного расчета майор Александр Моисеев.
Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и баражирующих боеприпасов. Орлан-10, Орлан-30, Зала, Ланцет-51, Ланцет-52, Гарпия и Герань. Командует колонной старший лейтенант Григорий Теплых. Все беспилотники нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции. Боевая техника воздух, зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» 584-го гвардейского зенитного ракетного полка под руководством майора Алексея Кривородько. Система С-400 позволяет решать любые задачи противовоздушной обороны, что подтверждено результатами практического применения в ходе специальной военной операции. В составе парадного расчета 54-й дивизии автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». Командует парадным расчетом подполковник Василий Меньшенин. Ракетный комплекс «Ярс» обладает возможностью скрытного размещения, преодоления существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. В составе уникальных пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29 возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. По традиции замыкают парадный строй 6 самолетов-штурмовиков Су-25, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов. В финале военного парада сводный оркестр исполнит песню «День Победы». Посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, завершается. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 80-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios.
El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. Y bien, amables usuarias y usuarios, estamos ya en el segmento final de entrevistas y comentarios de nuestro programa El Socialismo Contraataca. En este segmento, como siempre digo a nuestra distinguida audiencia, a los que han tenido la paciencia y el interés de escucharnos hasta este momento, me gusta dejar un mensaje informativo, pero con una siembra de conciencia a todos los venezolanos y a que nos estén viendo y oyendo en el mundo entero, que debemos trabajar siempre en función de la unidad, en este caso latinoamericana, en el caso nuestro nacional, la unidad nacional, independientemente de nuestra condición social, de nuestra posición ideológica, trabajar siempre en función de los supremos intereses de la patria, preservando siempre nuestros valores históricos que, como dije inicialmente, lo estamos viendo hoy en la Federación Rusa. Bueno, Mariani, en este segmento final de entrevista, tú me habías hablado de la necesidad de definir un concepto bien interesante, que no lo había escuchado. He oído hablar de los estados tapones y de los estados que los imperios crean para su objetivo estratégico, pero tú hablas de las repúblicas fragmentarias y me gustaría que desarrollaras este tema que me parece bien interesante. Bueno, esto surge a partir de una pregunta: ¿qué tienen de común Colombia, Israel y Ucrania? Y lo que tienen de común es que son países que han sido intervenidos por Estados Unidos o que actúan bajo la influencia de Estados Unidos para fragmentar los corredores territoriales de bloques de interés. En el caso de Colombia sería el corredor hispanoamericano. Muy bien. Entre Venezuela y Colombia está el eje meridional de América. Claro. Lo que Bolívar libera son 6 países que están en ese eje. Eso es un corredor que tiene una misma religión, un mismo idioma, unos intereses, etcétera. Además, hay una cosa que Bolívar decía muy interesante. Cuando habían esos ánimos separatistas en Guayaquil, que era muy rica, el Libertador decía: una ciudad con un río no puede ser una nación, no puede ser un país. ¿Por qué? Porque luego pasó con Panamá también. Porque las ciudades son fáciles de sitiar, mientras que los corredores orgánicos que están unidos, como en este caso, por ejemplo, el corredor islámico, que está en el Medio Oriente, o el corredor euroasiático, que es sumamente interesante, que tiene ahora incrustado a esa Ucrania en conflicto en todo el medio. Esos corredores lo que permiten con su unidad es la preservación de esas formas, esas otras formas de vida y de organización social contra las que los hegemones están permanentemente luchando. Entonces, si nosotros decimos que la banca islámica tiene un principio que es la no usura, y que por esa razón no cobran intereses, sino en todo caso cobran por sus servicios, que no es lo mismo. Claro. No es lo mismo cobrar intereses que cobrar por los servicios. Ellos están promoviendo una forma distinta de hacer banca. Así es. Y entonces, bien interesante. Si no es que vamos a aceptar irrestrictamente esos antivalores de la usura, por ejemplo, entonces nosotros podríamos estarnos fijando en cómo lo hacen ellos. Pero para eso ellos tienen que estar fuertes. ¿Y cómo van a estar fuertes si están constantemente fragmentando ese espacio territorial? En el caso de Colombia son todas las inversiones que se hicieron con el Plan Colombia. Recordemos que son 7.500 millones de dólares de allá para acá. Correcto. Es mucho más, seguramente es muchísimo más. Pero esa fue del Plan Colombia la primera salida de capital para las 9 bases que están allá. Correcto. Y no solamente son esas 9 bases, también están los 8 puntos de la OTAN que tenemos frente a Venezuela, entre Belice y Trinidad y Tobago, estos países que están, yo tengo un amigo internacionalista que le dice estos mango bajitos, que son los países de la Commonwealth, que a veces tienen posturas no a favor de Venezuela, sino las islas ABC, que es Holanda y es OTAN. Entonces esas relaciones nosotros las hemos querido cambiar, por ejemplo, a través de Petrocaribe y de la creación de una zona económica de Petrocaribe, porque hay otro intercambio posible y nosotros no estamos vendiendo
material bélico, estamos vendiendo en todo caso energía para la vida, para la y en familia, condiciones muy favorables, para el transporte, para la familia, para el transporte, para la alimentación, etcétera. Entonces, lo que Venezuela ha estado promoviendo sistemáticamente tiene que ver con su filosofía integracionista, que es la filosofía de la anfictionía. Entonces, por supuesto, cuando nosotros vemos estos escenarios de construcción en el mundo, todos estos países que están siendo financiados por Estados Unidos para romper la estructura de ese corredor o de esos corredores históricos y culturales y de interés y de amenazas comunes también, pues nosotros lo que estamos presenciando es cómo las potencias siguen dentro de ese esquema injerencista, intervencionista y rompiendo las relaciones. Por eso la voz unidad, la voz integración son voces revolucionarias, son llamados a la acción para la preservación, con todas nuestras asimetrías, con todas nuestras diferencias, mantener la unidad y la coherencia en el respeto por la vida y en el sostenimiento de formas de vida que fueron invisibilizadas y criminalizadas por este sistema. Correcto. Bueno, Mariani, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Me parece un programa excelente, tenía tiempo que no hacía un programa con tan profundo contenido. Me parece muy apropiada tu participación hoy en el marco pues de esta celebración que tenemos en común con el hermano pueblo de Rusia. A las 3 de la mañana, hora de Caracas, será el desfile en la Plaza Roja. Bueno, yo me voy a levantar a esa hora, voy a madrugar para ver en vivo el desfile con la participación de nuestro presidente, que va a estar ahí al lado del presidente Vladimirovich Putin. Agradezco mucho tu participación, espero contar contigo, la voy a comprometer en vivo y directo en el programa, a por lo menos hacer un programa mensual, un reto, sobre el tema internacional, sobre el tema de las relaciones económicas, porque creo que es muy importante a nuestro pueblo instruirlo. Usted señor, usted joven que me está viendo y me está oyendo, debe entender que las crisis económicas que podemos tener, las dificultades económicas, tienen un origen y no es como quieren hacer ver la revolución bolivariana, un mal gobierno, no. Hay muchos errores que cometemos y que tenemos que corregir, pero hay una causa fundamental, que es la guerra económica y el bloqueo, y esa forma, como tú acabas de definir muy bien, estamos en medio de un sistema hegemónico que fue diseñado para mantenerlos en dependencia a todos los países, y tenemos que romper. Y en gran medida, este acuerdo que se acaba de firmar entre el presidente Putin y nuestro primer mandatario nacional fue un paso más, un gran paso para romper estos bloques hegemónicos y para integrarnos adecuadamente en esta sociedad o estas naciones de destino común, como lo dice Xi Jinping. Bueno, si tiene algunas palabras finales que agregar. Bueno, muchas, porque estos son temas sumamente, estos son temas sumamente interesantes. Claro. Mi última palabra fue un llamado a la acción, y buena parte de la capacidad que tenga nuestro gobierno para salvar nuestra situación tiene todo que ver con la constitución de una opinión pública fuerte, bien instruida, que valide apropiadamente las políticas de Estado y sea lo suficientemente exigente como para no permitir que se desvíe el proceso. Así es. Bueno, Mariani, entonces, muchísimas gracias por tu participación. Agradezco mucho la audiencia que hemos tenido, tanto a nivel de la radio como a nivel del podcast. En la coordinación general y dirección de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la producción, nuestro amigo salsoso Edgar Valero. En la dirección técnica desde la cabina, nuestro amigo Wilfredo Gómez, quien ha mantenido la orientación técnica de los equipos, y de parte de quien ha hablado con usted, Pedro Román, certificado de productor nacional independiente, 21.112, le deseo una muy feliz semana, hasta el próximo jueves o en cualquier momento y hora que nos puedan sintonizar en el podcast. Terminamos, Mariani, con nuestros lemas tradicionales: viva Palestina libre, Constitución y calle, unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela siempre nacerá por nuestro Estado Esequibo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.